escuchar la palabra de Dios y sinceramente, ¿cómo no agradecerle a Él cada vez que nos da la oportunidad? Personalmente uno aprende mucho cuando prepara el discurso, el sermón que va a compartir, y es la Biblia y nos va hablando y sinceramente nos va enseñando, y es un compromiso también, porque usted está ahí o llega a este tiempo de reunión esperando, o por lo menos me hago la idea de que tiene una expectativa generada en cuanto a lo que Dios le quiere hablar. Y Dios nos permite o me permite esta oportunidad de ser ese instrumento. Llegás con todas las pilas, llegás con las ganas adecuadas, llegás con expectativa de lo que Dios te quiere decir o qué es lo que hoy Dios tiene a través de su palabra para tu vida, qué consejo Dios tiene. ¿Estás anhelando oír la palabra de Dios? Saben que es válido hacerse esa pregunta. Si estuviéramos en el templo, probablemente les dijera, ¿por qué estás sentado en ese banco y escuchando y por qué venís a participar? Porque Dios habla a aquellos que están atentos a su palabra. En cierta oportunidad, una vez iba a iniciar en la iglesia una reunión y me dice Arturo, dejá que comienzo yo el tiempo del culto, ¿tá? Yo quiero leer un pasaje. ¿Y saben qué pasaje leyó? El que dice, venga a mí todo aquel que esté trabajado y cansado, y yo los haré descansar. Y es un pasaje que conocemos de memoria, pero cuando él empezó a leerlo y empezó a incentivar a la iglesia en ese día a ir a Cristo, a venir al Señor y postrarse delante de su presencia, que Él estaría ahí en ese lugar, fue un bálsamo y una tranquilidad, y en realidad me hizo mucho bien. Pasó el culto, pasó la alabanza, pasaron los testimonios, tuvo un domingo precioso, pero todo cambió en cuanto escuché esas palabras, ¿no? Venga a mí todo el que está cansado y trabajado, y yo los haré descansar. Termina el servicio y le digo, ¿sabés, Arturo, que todo lo que viví en esa reunión fue bueno, pero desde el arranque el Señor ya me había ministrado con el pasaje que vos habías preparado o que me pediste para empezar? Y agarra, y su respuesta fue muy clara y dice, ¿sabés qué pasa? Cuando uno va dispuesto a recibir y a encontrarse con Dios, Dios jamás te deja sin darte lo que necesitas. Así que por eso las preguntas, ¿cómo llegaste? ¿Cómo estás en tu hogar ahí con la expectativa generada a este tiempo de palabra? Quiera Dios que sea de la mejor actitud y con deseo ardiente de escuchar lo que Dios tiene. Por eso el compromiso de decir, Señor, poneme a la altura de este tiempo. Dios está súper interesado en encontrarse con nosotros. Eso, desde el inicio del mundo, lo ha demostrado así desde la creación. Cuando crea todo y se juntaba con Adán en el huerto, ahí Él está interesado. Hoy toca un pasaje que es Éxodo 29, así ya lo van buscando en su Biblia, que el tema puntual o principal es la consagración de los sacerdotes. Y también incluye en ese pasaje, que son 46 versículos, el ritual de cómo hacerlo, y también establece desde allí lo que se llama y se denomina el holocausto continuo, que era una ofrenda que continuamente, día tras día, tenía que hacerse por los sacerdotes. Al leer el versículo 1, nos encontramos que dice así: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. En ese primer párrafo que leemos, dice dos palabras: consagrar y sacerdote. ¿Qué es consagrar? Él está diciendo a Moisés que este ritual que te voy a detallar luego es lo que vas a hacer para consagrar a mis sacerdotes. Dos posturas. Primero, consagrar, y lo otro es mis sacerdotes. Dios los hace suyos. Consagrar es dedicar mediante un ritual a una persona o algo para una tarea específica.
Dios le pide a Moisés que todo ese ritual que luego vamos a leer, o por lo menos entreleer, que se tome el tiempo y de la manera que él le va a decir para consagrarlos. Van a ejercer un rol no poco importante en la representación del pueblo en cada uno de la vida de ellos. La tribu elegida era la de Leví. Aarón y sus hijos serían los que Moisés tenía que consagrar de acuerdo al ritual que viene luego que vamos a leer. Y el sacerdote, que dice, consagrarás con un fin específico a mis sacerdotes, persona designada a realizar un trabajo en un culto. Eso es un sacerdote, y que oficia como intermediario entre Dios y la comunidad, o en este caso el pueblo de Dios. Desde el verso 1 al 9 explica básicamente cuáles eran los procedimientos que tenía que ir desarrollando Moisés, entre los cuales menciona un canastillo, dice tortas de hojaldres con flor de harina. La flor de harina tipificaba la humanidad de la vida de Cristo. Ofrecer un becerro y 2 carneros. El lavamiento de los sacerdotes. Las vestiduras, que si leemos en el 28.2, Dios le da la orden cómo tenían que ser las vestiduras de los sacerdotes, y dice que son vestiduras sagradas. ¿Bien? Después dice que ungirás con aceite los sacerdotes, símbolo que podemos tomar como el Espíritu Santo allí, y los que iban a ser ungidos y preparados para este servicio en el culto, Aarón y sus hijos. En el versículo 9 termina estas instrucciones y dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Primer paso entonces es consagrar a los sacerdotes, ¿sí? Consagrarlos es dedicarlos específicamente para ese ritual. Y ahí todo el ritual que Dios le había pedido a Moisés para la consagración de aquellos que iban a ser representantes del pueblo ante Dios en el culto, en el tiempo de adoración. Del verso 10 al verso 35, lo que encontramos es, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ahí empieza a decirle cuál es la tarea que tienen que desarrollar en ofrendas. Dice, pondrán sus manos sobre la cabeza, y explica cómo debe hacerse ese ritual. Y ahí confesarían los pecados sobre ese animal, se traspasaría la culpa de aquel que lo ofreciere y sería ofrenda por el pecado. ¿Qué es la ofrenda por el pecado? Y dice que se entregaría y se quemaría este primer sacrificio fuera del campamento. Fuera del campamento simboliza a este Jesucristo muriendo fuera de Jerusalén, yendo ahí al Gólgota y padeciendo allí. ¿Por qué? Por el pecado, por la culpa. Y eso era la ofrenda de olor grato delante de Jehová. El versículo 18 dice, quemarás, y eso será la ofrenda quemada. Este en realidad es parte del ritual, que tiene simbología y es importante. Pero ya vamos por el primer carnero, que simbolizaba la ofrenda quemada o de olor grato, que presentaba el sacerdote para sí mismo. En el versículo 19, ahí viene el segundo carnerito. Ya había muerto el becerro, ya había muerto el primer carnero, y ahí venía el segundo carnero. Cada uno de ellos, o cada uno, simbolizaba una ofrenda específica. Hoy no vamos a ver qué simboliza cada ofrenda específica, ¿sí? Pero era parte del ritual meticuloso, dicho, dictado por Dios para que se cumpliera a rajatabla. Había que cumplirlo así.
El segundo carnero, alguna particularidad ahí que me llamó la atención mucho, que dice, bueno, matarás el carnero, vertirás la sangre, y dice, tomarás luego el carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y tomarás su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano del sacerdote, pulgar del pie derecho. Bueno, también tiene una simbología que dice, ¿por qué sobre el lóbulo derecho? Y era para prestar atención y escuchar lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué en el pulgar de la mano derecha? En señal de que cumpliría con los deberes como sacerdote. No prevaricaría, o sea, sino que cumpliría el rol para lo que fue llamado y específicamente apartado. Y en el pulgar del pie derecho, ¿para qué? En señal de que caminaría por las sendas de justicia que Dios establecía. Cómo este Dios, a través de la simbología y cómo ese ritual preparaba al sacerdote, aquel que estaba destinado para hacerlo, de una manera específica. Y tiene sentido cuando concluyamos por qué Dios está tan interesado en que sea meticuloso y a la manera como Él quería. Sigue desarrollando el pasaje todo el ritual. Ofrenda por el pecado, por la culpa, como he dicho. Esto se hacía por los pecados que no pueden ser restituidos. Entonces se ofrecía ese sacrificio y se entregaba por esa culpa, por el pecado. Ya no había manera de restituir el daño que se había hecho y había una ofrenda específica, un sacrificio por ese pecado. También representa a Cristo. Ofrenda quemada, ofrenda mecida, ofrenda encendida, ofrenda elevada. Y de verdad que si nos ponemos a leer, tuve la oportunidad de preparar este sermón en compañía de Andrés y estuvimos buscando información abundante y hay mucho para leer y todo el detalle que simboliza cada tipo de ofrenda y por qué Dios lo mandaba y lo pedía. Pero vamos a seguir. El ritual sigue. ¿Se acuerdan de qué era el ritual? Para consagrar a los sacerdotes. Todo esto se hacía en consagración para que los sacerdotes pudieran cumplir el rol de ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Ahora, nunca se preguntaron ustedes por qué Dios se pone con tanto, entre paréntesis, capricho, ¿no? ¿Por qué tiene que ser meticuloso el asunto de a esta obra, tal animal, un control de calidad excelente a la hora de ofrecer los sacrificios? No podía ser cualquier animal, tenía que ser sin defecto, sin mancha, y menos de 2 años. Entonces, el carnero y también el becerro, perdón. Sin duda que Dios tenía un propósito más grande de lo que se puede ver a través de ese ritual, que enseñaría grandes verdades que hoy son mejores entendidas a la luz del Nuevo Testamento y después que Jesucristo vino y cumplió con la ley y con el ritual. Ahora, ¿por qué Dios lo establecía de esta manera? Voy al tema. Los hebreos, desde antes que existiera Moisés, de antes de Abraham y todo, ellos tenían y ofrecían sacrificios y rendían cultos a las deidades que se creía que había. En el mundo antiguo, los egipcios, los cananeos, todo se le rendía culto a alguna deidad. Unos se le atribuían a los dioses fulano y mengano. Esos no están en la Biblia, pero lo metimos acá. Los hebreos, de alguna manera ellos ya rendían culto a una deidad. Cuando llega Moisés, este pueblo hebreo había sido, con Moisés, lo libra de 400 años de esclavitud ante un pueblo egipcio que también tenía su manera de adorar, sus rituales,
sus costumbres y sus dioses. Habían sido totalmente influenciados en la manera de desarrollar los cultos. Por ejemplo, cuando Moisés sube al Sinaí, veo que se demora más de lo que habían estipulado que demoraría. Calcularon que Dios, no sé, se quedó con Moisés para siempre. ¿Y qué hicieron ellos? Un becerro de oro. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a rendirle culto a sus dioses. Y estaban confundidos. Una vez que Dios llama a Moisés y les da la dádiva de la ley, les establece dentro de la ley, en el manual, cómo tenían que adorarlo. Y específicamente, Dios lo hace pensando, desarrollando un plan perfecto de cómo su pueblo escogido debería adorar al Dios que Él los había llamado. Cada detalle Dios lo estipuló, mostrando en simbología lo que haría con Jesucristo. ¿Qué pasaría si hubiera dejado Dios al azar y a la mente humana cómo desarrollar sus cultos con la influencia que tenían? Y me imagino que habría cualquier desastre menos un culto a un Dios santo. Estaban pisando una tierra ellos mismos en ese tiempo donde los cananeos tenían sus formas, sus dioses, y ellos estaban influenciados a adorar como adoraban los que ocupaban la tierra. Al bajar Moisés del monte del Sinaí, trajo un nuevo diseño, un nuevo modelo de adoración a Dios. Y eso es importante marcarlo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay 13 capítulos enteros que Dios expresa a través de esos versículos cómo se debe adorarle. Y específicamente la vestimenta de los sacerdotes. Si leemos, miren, el 28:43, el 28:42 habla de los calzoncillos del sacerdote. Todos esos detalles, pero lo dice así: los calzoncillos del sacerdote serán desde el hombro hasta los muslos. Y no hubo detalle que Dios no tuviera en cuenta. ¿Para qué? Para que el culto que le ofreciera a su pueblo fuera único, porque era la manera de acercarse a un Dios santo, y la manera de acercarse era esta que Dios establecía en 13 capítulos enteros de cómo se debía adorar a Dios. En este capítulo toca lo que es la consagración de los sacerdotes, y no nos vamos a meter en todo lo que Él estipuló en el tabernáculo, en la mesa como debía de ser, el altar de bronce, todo, las medidas, las cortinas, los colores, todo tiene un porqué. Y es precioso saber de que este Dios que es santo, que es el dueño de la tierra, el creador, que quiere tener un vínculo cercano con el ser humano, no es de cualquier manera. Se le adora como Él lo estableció. Ejerció sacerdotes específicamente dedicados a la tarea de representar al pueblo cuando trajeran sus ofrendas, y Él los perdonaría de esa manera de pecado y les permitiría vivir y habitar entre ellos. Dios fue quien estableció el sacerdocio. En su plan original, Dios tenía la intención de que su pueblo escogido fuera una nación de sacerdotes. En lo original, hoy es lo que enseña la Biblia a través del Nuevo Testamento, el sacerdocio universal. Y Dios así lo establecía. Éxodo 19:6, Dios desde los planes siempre tuvo el deseo de estar cerca de su pueblo, y creó en su plan original una nación de sacerdotes que fueran representantes de Dios, cada uno, no gente específica. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Ustedes serán para mí una nación de sacerdotes. Lo que el sacerdote hacía, y el sumo sacerdote, era representar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios se presentó en el Sinaí con Moisés, ellos dijeron: ¡ay, no! ¡Qué terror es estar delante de Dios!
humea, las bocinas suenan cada vez más. Es insoportable ese Dios de los hebreos. Y dijeron, ve tú, Moisés, ve tú, y vos nos enseñás lo que Dios quiere. Entonces Dios ejerce el sacerdocio de la tribu de Leví. Es como un plan B, es como lo que Dios decidió hacer. ¿Para qué? Para estar involucrado con el pueblo que había elegido. En el plan original, desde Adán adelante, Dios creó el mundo para estar también con el hombre. Dice que recorría el huerto y hablaba con Adán. Luego el pecado aleja al hombre de lo que es Dios, porque Dios es santo y no puede estar donde hay pecado. Ahora, establece un nuevo pacto, una ley donde habilita a través de todo un ritual a que el hombre se encuentre con Dios directamente, y ejerció el sacerdocio desde la tribu de Leví. Para eso los estableció. El pecado nos aparta de Dios, eso lo sabemos. Por eso Dios es meticuloso en los detalles para acercarse a Él. Ofrendas, sangre, sacrificios. Si leemos todo el capítulo 29, terminamos enchastrados. Hay intestinos, hay estiércol, hay cuero, hay humo, hay sangre, hay de todo. Y ese era el rol del sacerdote. ¿Para qué? Para hacer al pueblo, aquellos que se acercan con su ofrenda, aptos para estar en compañía de un Dios santo. Por eso establece el sacerdocio de la tribu de Leví para esto mismo específicamente. Dios prometió perdonar al pueblo a través de los sacrificios señalados. ¿Para qué? Para que pudieran acercarse a Él. Ese era el objetivo de los sacrificios y de lo meticuloso de este Dios, que a través de esos sacrificios traspasaba el pecado de aquellos que Él había decidido como pueblo, perdonaba su pecado con sangre inocente y tenía una relación con el pueblo. El libro de Hebreos está totalmente ligado a lo que es Levítico y esta parte del culto. Cuando leemos este libro de Levítico y Éxodo a la luz del Nuevo Testamento, cobra una simbología aún mucho más grande y podemos entender más claramente el rol que desarrolló Cristo en su venida. ¿Por qué? Porque Él es el sacerdote, es el que nos representa delante de Dios. Él es el sacrificio por la culpa, por la ofrenda vencida, por cada uno de los detalles que había que tener. Jesús los cumple. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio y es el sacrificio perfecto, dice la Biblia. No había mancha en Jesucristo, por eso alcanza para limpiar de pecado a toda la humanidad. Él es la ofrenda de olor grato. También lo especifica Efesios 5, capítulo 2. Él es la ofrenda mecida. Él es el sumo sacerdote. ¿De quién estoy hablando? De Jesucristo. Dios sigue estando tan interesado en la relación con su pueblo, aún con nosotros hoy, como lo estuvo desde el principio. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Entendemos que el sacrificio de Cristo realmente nos acerca a la oportunidad de estar en la presencia misma de Dios? ¿Eso qué nos causa? Alegría, gozo. En realidad no merecíamos ni merecemos el privilegio de estar cerca o a las puertas o dándole nuestra alabanza a un Dios eterno y santo. A través del libro de este capítulo 29 vemos cómo se dedica el sacerdote específicamente para acercar a Dios al pueblo y el pueblo a Dios. Y eso costaba sangre y sangre inocente. Había todo un ritual. Jesús resume toda la ley, todo el sacrificio en Él mismo. La Biblia nos enseña hoy que tenemos la oportunidad, a través de Jesucristo, llegar a ese lugar santo, y es por obra y gracia de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros ya le hemos recibido
como Dios, como nuestro Salvador. Y eso nos hace pueblo de Dios y también nos constituye sacerdotes en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, nos constituye dentro del plan original que Dios tenía pensado, una nación de sacerdotes. ¿Para qué? Para mostrarle a todo el mundo la oportunidad que hay de acercarse a Dios a través de Jesucristo. Ninguno de nosotros merecía el perdón de los pecados. A través de Jesucristo hoy lo tenemos. A través de Jesucristo somos perdonados. A través de Jesucristo encontramos lo que es vida eterna y abundante. Así que este Éxodo 29, que si uno lo lee, muy probablemente se aburra o vea tanta sangre y tanta necesidad de meticulosidad de Dios para pedir esos sacrificios. Miren cómo termina. ¿Cuál era el propósito de Dios en toda esta consagración de los sacerdotes? Versículo 43 del mismo capítulo 29, y así terminamos. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, el que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Dios nunca se perdió en el plan original. Nos ha dado al pueblo escogido la oportunidad de acercarse a Dios a través del sacerdote. Y los gentiles tenemos la gracia de también de recibir el don del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Vamos a orar, iglesia, y que podamos tener como iglesia justamente este rol sacerdotal claro de que nos corresponde y nos toca a través de Jesús estar limpios y aptos para rendir la adoración a Dios. De eso se trata el culto, de adorar a Dios. Todo este plan del Señor, desde la constitución del tabernáculo, cómo preparar a los sacerdotes, las vestiduras, el tipo de ofrenda, cada una de las cosas era para rendirle adoración al Dios eterno. Señor, gracias por este Éxodo 29, que nos permite ver hoy a través del Nuevo Testamento cómo Cristo abarca en la historia, Señor, ese rol importante de sacrificio, de entrega, de olor grato para ofrenda de tu nombre, de ese sacerdote y sumo sacerdote que nos representa delante de ti. Cuando nos ves a través de Jesucristo, nos perdonas, Señor, y estás interesado no solamente en nosotros mismos, sino que hay más pueblo para que pueda confesar el nombre de Jesús, entender el rol del sacerdote que cumplió y también del sacrificio y poder estar allí cerca tuyo. ¿Cuántos beneficios tenemos cuando como hijos reconocemos que nuestro Padre en los cielos es nuestro Padre? Muchas veces no nos damos cuenta, Señor, de ese cuidado que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias te doy por tu palabra. Gracias porque se puede compartir en la iglesia y darle ese protagonismo a Jesucristo, quien decidió entregarse por cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela y que cada uno de mis hermanos, aquellos que llegaron con necesidad de tu palabra, aquellos que vinieron dispuestos a escucharla, hoy sean, Señor, premiados con el consuelo, con la oportunidad de acercarse confiadamente a un Dios santo, porque a través de Cristo puede hacer. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.